Dios les bendiga, amados hermanos que están escuchando a través de este canal de YouTube. Les habla su servidor, el pastor Manuel Solís. En esta ocasión yo quería hablar acerca de un tema que me preguntaron. ¿Es bíblico guardar el sábado? ¿Es bíblico guardar el sábado? ¿O más bien se debe guardar el sábado? Para contestar esta pregunta vamos a irnos a Éxodo. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 10. Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 10. Y dice de la siguiente manera: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, para entender esto, tenemos que explicar algo. Para los judíos era una costumbre reunirse en los días de reposo, o más bien conocido como el Sabbat, ¿verdad? El Sabbat, y dejar de trabajar para adorar a Dios. Era una costumbre de ellos. Incluso Jesús, el mismo Cristo, dice la palabra de Dios que iba a la sinagoga los sábados a enseñar. Eso se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 1 al 10. También se encuentra en Juan capítulo 18, verso 20. Así como también lo hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 2, donde dice la Biblia, y también en Hechos 18, 4, donde la Biblia dice que él iba a predicar. Gloria a Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento se nos ordena, o más bien se ordena, guardar el día de reposo, y en el Nuevo Testamento vemos que los judíos, como Jesús, que era judío, y los apóstoles, como Pablo, que era también descendiente de israelita, era judío, haciendo la misma cosa. Entonces, ¿por qué hay personas que no lo guardan hoy? ¿Verdad? Eso es la pregunta que, pues, se preguntan muchos adventistas del séptimo día, que por qué la gente no lo guarda. Una vez uno me dijo: si tú no guardas el sábado, tú estás perdido en condenación y estás listo para ir a perdición. Tienes que guardar el sábado para ser salvo. Así me lo dijo. Ahora, primero que todo, vamos a dejar claro esto. Los 10 mandamientos enumerados que se encuentran en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, solo 9 de ellos fueron reformulados en el Nuevo Testamento. Si usted nota bien y va a Éxodo 20 del 1 al 17, son los 10 mandamientos. 9 de ellos fueron remodelados, o más bien reformulados en el Nuevo Testamento. 6 de ellos están en Mateo capítulo 19, versos 18 y 19, donde Jesucristo le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos capítulo 13, verso 9 encontramos: no codiciarás. Y pues claro, la adoración a Dios cubre los 3 mandamientos primeros, la adoración hacia Dios. El único mandamiento que no fue reafirmado, para decirlo así, en el Nuevo Testamento es el mandamiento del Sabbat, o el día de reposo. Más bien Jesús, la Biblia dice que Jesús, vamos a ver aquí, Jesús en Mateo capítulo 12, verso 8, dice la Biblia que Jesús es el día
del reposo. Jesús dijo, el Señor es el día del reposo o del Sabbat. Ahora, la Biblia dice que después de que Dios terminó la creación, la Biblia nos da a entender que Él descansó en el séptimo día. Pero debido a que Dios es todopoderoso, debido a que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, debido a que Él no se cansa ni tampoco necesita tomar aliento y descansar. Así que, ¿por qué dicen las Escrituras que el Dios que creó todas las cosas descansó? ¿Por qué será que la Biblia explica que el Dios que hizo todas las cosas descansó? Si Dios no necesita un descanso, Él no se cansa. La respuesta es bien fácil y se encuentra en Marcos capítulo 2, verso 27. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué Dios descansó en el séptimo día? ¿Por qué fue hecho un día de reposo? No para que descansara Dios, sino por causa del hombre. En otras palabras, Dios estableció el día de reposo o el Sabbat para que su pueblo descansara. No porque Dios necesita descansar o necesita un descanso, sino porque nosotros, como seres humanos, somos mortales en la tierra y necesitamos descansar. En este descanso, en nuestro espíritu, nuestros cuerpos son renovados, se fortalecen. Solo dígame usted cómo se sentiría si usted lleva 3, 5, 6 días sin dormir. Y sería imposible quedarse despierto. Es tremendo lo que sucede cuando uno no descansa. El Sabbat o el día de reposo fue parte de la ley en un sentido moral, un sentido legal y un sentido sacrificial. El pueblo judío sacrificaba satisfacía los requisitos de Dios para la conducta, el gobierno y el perdón de los pecados. Haciendo esto, ellos permanecían, por decirlo así, en el favor de Dios. Haciendo esto, así, guardando las leyes e incluso el día de reposo, ellos permanecían bajo el favor de Dios. Si el día de reposo no era guardado y la persona se encontraba entonces fuera de la ley de Dios, entonces la persona se consideraba en pecado y debía ser castigada, como lo dice en Levíticos 22, como lo dice en Números capítulo 35, verso 31, como lo dice Deuteronomio 13 del 1 al 9, si no me equivoco, y también como lo dice Ezequiel capítulo 18, verso 4, y también como lo dice Romanos 6, verso 23. Ahora, debido a la expiación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no se nos pide que mantengamos la ley como medio. Oiga bien, no le estoy diciendo que usted no haga nada de la ley, porque la ley es una orden establecida por Dios. Pero no se nos requiere a nosotros guardar la ley como medio de nuestra justificación. Los requerimientos de la ley fueron ya cumplidos en su totalidad por Cristo y en Cristo. Ahora nosotros, los gentiles, no tenemos Sabbat o día de reposo, ¿verdad? Como forma permanente, no lo tenemos. Solo miremos bien una evidencia bíblica de que el séptimo día o el día de reposo o el Shabbat no es más un requisito. Si yo se lo compruebo con Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Rápidamente refuta a que nosotros tenemos que guardar el sábado, como dice los adventistas del séptimo día.
¿verdad? Los del séptimo día. Vamos a ver. Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Solo estudie para usted cuidadosamente toda la sección de Romanos 14 del 1 al 12. Y va a ver que las instrucciones ahí son que las personas individuas deben estar convencidos en sus propias mentes acerca de cuál día ellos guardarán para el Señor. Si es el Sabbat o día de reposo, si fuera un requisito el día de reposo, el Sabbat o el sábado, entonces la elección no sería del hombre, sino de Dios. Pero para mí este texto, este versículo es suficiente, más que suficiente para responder la pregunta y sacarnos de toda duda. Por eso el Romano dice, vamos a leerlo de nuevo, Romano dice, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace. Entonces, si fuera un requisito, entonces no fuera una elección dada a nosotros para nosotros decidir. Si fuera un requisito. Pero por eso ya no estamos en esa parte de la ley. Nosotros no guardamos el sábado porque la Biblia no los exige hacerlo. No los exige hacerlo. Conforme a ese texto, capítulo Romanos 14, del 1 en adelante. Otro texto que podemos ver es Colosenses 2, 16 y 17. O más bien el 16. Donde dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie nos juzgue, dice la palabra de Dios, conforme a días de reposo. Hechos 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y usted nota que fue en el primer día de la semana, que es un domingo, que es domingo, y en este día las personas se reunían para adorar, ¿verdad? En este pasaje fácilmente podemos ver que las iglesias en ese entonces se reunían el domingo, el primer día de la semana. Existen dos funciones para la iglesia. Uno de ellos es el partimiento del pan, que es la comunión, y un mensaje, que es la predicación o la enseñanza. Si vamos a 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2, dice la palabra de Dios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si usted nota bien, note que Pablo se está dirigiendo a la iglesia para que se reúnan el primer día de cada semana y que pusieran la ofrenda a un lado, dice la palabra de Dios. Así que el tiempo enseñado para que la iglesia se reúna en la Biblia o en estos textos es el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿es este un día de adoración oficial establecido por la palabra de Dios y la iglesia primitiva? ¿Es este el día que se debe adorar, el domingo? Eso usted lo decide. Piénselo usted. Lo verdadero es que nadie juzgue en qué día o en qué momento, si guardamos o no guardamos. No es requerido de nosotros guardar el sábado, ni es salvífico tampoco. Yo espero que con esta evidencia es suficiente para mostrarle que la Biblia no requiere ni los obliga a que guardemos el sábado. No los obliga. Nosotros tenemos la libertad de adorar a Dios todos los días
y nadie puede juzgarnos con relación al día que guardemos. Nadie. Pero esto sí, yo quiero dejar esto bien claro. Siempre hay que estar conectados con Dios. Hay gente que van cada 8 días a la iglesia y entre medio de esos 8 días se desconectan de Dios, se apartan de Dios, pero quieren volver el otro domingo para reconciliarse. A esas personas nosotros le llamamos como domingueros. La iglesia está abierta durante la semana y no van. Se desconectan de Dios, pierden la comunión con Dios y después quieren venir a restablecer su comunión con Dios y agarran una vida de sube y baja. Sube y baja, sube y baja. Y por eso ellos no pueden ser de bendición a los demás. Cuando ellos quieren ser de bendición, no pueden porque su vida está en una vida de sube y baja. Un día está arriba, otro día está aplastado por el suelo. Y no puede ser así. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Absolutamente todos. O sea que si esto significa estar en la casa de Dios todos los días que está abierto, hágalo. Si usted no quiere, usted no puede dejar que la comunión con Dios se pierda. Ahora, yo sé que la gente puede orar en sus casas. Yo sé. Pero la Biblia dice que no hay que dejarse de congregar, como muchos tienen por costumbre. Si la iglesia está abierta, vaya. Durante la semana, preséntese. No solo que sea apoyo para los demás que están ahí, sino que usted también sea bendecido por la presencia de Dios. No que la presencia de Dios no se mueva en su casa, pero hay mandamientos que Dios ha dejado y uno de ellos es no dejarse de congregar. Alabado sea el nombre del Señor. Y no estoy diciendo que esto usted tiene que ir todos los domingos solo. No. Dice la Biblia que no hay que dejarse de congregar. Dice la Biblia que hay que estar en plena comunión con Dios todo el tiempo. Siempre buscando de Dios. Si la iglesia está abierta, si las puertas están abiertas, vaya a su iglesia. Congréguese. Busque de Dios. Acérquese más a Dios. Como le repito, no busque de Dios cada 8 días, ¿verdad? Sino que siempre trate de estar en una comunión con Dios todos los días de su vida. Ya que la vida espiritual, como muchos han dicho, y como yo he dicho también, la vida espiritual no se permite vacaciones. Usted no puede tomar vacaciones en su vida espiritual. Usted tiene que seguir hacia adelante. Si todos los días está abierto el templo y usted tiene la oportunidad de ir, vaya todos los días. Si el templo está abierto solo el domingo, pues entonces solo está abierto el domingo, vaya ese domingo. Pero no pierda la comunión con Dios. Aquí nada tiene que ver que no, es que yo quiero guardar el sábado y así está y así lo requiere la palabra de Dios. No, nada de eso. Lo importante aquí es usted buscar de Dios en todo momento y ir a la iglesia cuando está abierto, porque eso es lo correcto. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted siente que en su casa, por no ir a la iglesia, ya lleva 8 días no ir a la iglesia, se está enfriando, métase en el fuego de Dios. Vaya a la iglesia, no se quede en la casa. Vaya a la iglesia, llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo de Dios y ya va a ver cómo su vida va a cambiar. Que el Señor te bendiga.